La tormenta que azotaba los montes del norte de España no era una simple lluvia. Era una bestia violenta y rabiosa que buscaba tragarse todo lo que encontraba a su paso. Los truenos sacudían la tierra empapada como los pasos de un gigante enfurecido, mientras los relámpagos rajaban el cielo negro carbón, iluminando una tragedia que ocurría en el barro. En medio de este infierno helado, una criatura se arrastraba hacia adelante, centímetro a agónico centímetro. Era una Golden Retriever, pero la majestuosidad de su raza había sido borrada por el hambre y el abandono. Su pelaje dorado era una maraña de arcilla y mugre. Sus costillas marcaban la piel mojada como los barrotes de una cárcel, y sus ojos tenían ese brillo vidrioso de una madre que sabe que está a punto de morir. Grace, como la llamarían los ángeles más tarde, no estaba sola en ese purgatorio congelado. Sujetaba con una delicadeza infinita entre sus mandíbulas temblorosas a un cachorro diminuto, de apenas una semana de vida, calado hasta los huesos. Pero el verdadero milagro, y el horror absoluto, era lo que traía detrás. Con una fuerza que desafiaba todas las leyes de la biología, Grace arrastraba una vieja cesta de mimbre por el fango espeso. Dentro se apiñaban 4 cachorros más, un nudo de pelo temblando de frío. Cada paso que daba Grace era una batalla contra la muerte. Sus patas estaban en carne viva, sangrando sobre los charcos, pero ella se negaba a parar. La movía un instinto primitivo y desesperado por encontrar refugio antes de que el frío se llevara a sus bebés para siempre. La crueldad que la llevó hasta allí es de esa clase de maldad que te rompe el alma. Grace había conocido una vez el calor de un salón, pero en el momento en que se hizo vieja y su vientre se hinchó de vida, la tiraron como si fuera un mueble roto. Sus antiguos dueños, auténticos monstruos con piel humana, la habían abandonado en esa carretera desolada mientras se formaba la tormenta, y se marcharon con el coche sin mirar atrás. ¡Qué desalmados! Ahora, el viento cortante aullaba entre los árboles, burlándose de su soledad. Estaba perdiendo la batalla contra la hipotermia. Su cuerpo se enfriaba por segundos. El mundo le había dicho que era basura, pero su corazón latía con el amor feroz de una madre capaz de prenderle fuego al mundo para calentar a sus hijos. A través de la cortina de lluvia incesante, apareció una luz amarilla parpadeando a lo lejos. Era un faro de esperanza en un mar de tinieblas. Venía de una pequeña cabaña de madera vieja al final del camino de tierra, una estructura que parecía tan cansada y desgastada como la propia Grace. Para cualquiera sería una chabola. Para Grace eran las puertas del cielo. Sus patas fallaron, sus músculos gritaban de dolor, pero ver esa luz encendió su última reserva de adrenalina. Soltó un gemido gutural, apretó al cachorro con más fuerza en su boca y obligó a su cuerpo roto a arrastrarse hacia la promesa de salvación. No sabía quién vivía allí, solo rezaba para que tuviera corazón. Dentro de esa humilde cabaña estaba el señor Silas, un hombre al que la sociedad había olvidado por completo. A sus 72 años, sus manos eran puro callo de trabajar la tierra toda la vida, y su cara era un mapa de penurias y resistencia. Por la cabaña entraban corrientes de aire, el suelo de madera crujía y su cena era un simple tazón de caldo de verduras que tenía más agua que sustancia. Estaba sentado a la luz de una lámpara de aceite, leyendo su vieja Biblia de páginas gastadas. Silas no tenía nada, ni dinero ni familia, y apenas comida para pasar la semana. Pero mientras leía los salmos, un sonido de rascado en la puerta cortó el rugido de los truenos. No era el viento, era una súplica rítmica y desesperada. Silas se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca. El rascado volvió a sonar, acompañado de un ruido que le partió el pecho, un chillido agudo seguido de un lamento profundo y triste. Era el sonido de un ser vivo al límite de sus fuerzas. Moviéndose con la rigidez de la edad, Silas empujó su silla y caminó hacia la pesada puerta de madera. No tenía armas, ni temía a los ladrones. No tenía nada que mereciera la pena robar. Quitó el pestillo, hizo fuerza contra el viento y abrió la puerta de par en par. Lo que vio allí fuera perseguiría sus pesadillas y bendeciría sus sueños por el resto de sus días. Allí, desplomada en su porche, yacía la Golden Retriever. Parecía más una rata ahogada que un perro. En cuanto se abrió la
Puerta, Grace no intentó colarse dentro. Hizo algo que le detuvo el corazón a Silas. Con suavidad infinita, bajó al cachorro de su boca y lo dejó sobre la punta seca de la bota del anciano. Luego, se derrumbó sobre sus patas delanteras, pegando la frente a la madera en un gesto de sumisión total. Se estaba rindiendo. Le estaba diciendo a este desconocido: «No puedo seguir. Cógelo. Sálvalo tú. Yo no importo». Fue un sacrificio tan puro, tan humano, que los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. Al instante, «¡Madre mía! ¡Qué dolor!». Silas miró a la madre temblorosa, y luego su vista se perdió más allá, en la tormenta. Un relámpago iluminó la cesta de mimbre, tirada en el barro a unos metros, con las cabecitas de los otros cachorros asomando y llorando por calor. La realidad golpeó a Silas como un puñetazo físico. Esa criatura hambrienta y moribunda había arrastrado a toda su familia hasta su puerta. Le había elegido a él. De todas las casas de la región, había traído su carga al hombre que menos tenía para dar. Pero Silas supo, en ese segundo, que la pobreza es solo un estado de la cartera, no del espíritu. «Madre del amor hermoso», susurró Silas con la voz rota por la emoción. Le dio igual el barro en el suelo. Le dio igual no tener comida para perros. Le dio igual que apenas pudiera alimentarse él mismo. Ignoró el dolor de sus rodillas y se arrodilló en el porche mojado, sin importarle la lluvia helada que le azotaba la espalda. Extendió una mano temblorosa hacia la cabeza de Grace. Ella se estremeció esperando un golpe. Pobrecita, con el trauma de su pasado volviendo a flote. Pero cuando la palma áspera y cálida del anciano acunó con suavidad su hocico helado, soltó un suspiro largo y se apoyó en su tacto. El pacto estaba sellado. «Parad todo ahora mismo. Mirad el sacrificio que acaba de hacer esta madre. Arrastró a sus bebés por el infierno solo para darles una oportunidad. Si estáis rezando para que Silas pueda salvarlos a todos, por favor, dadle al botón de suscribirse ahora mismo. Vuestro me gusta es una oración por su supervivencia. Bendigamos juntos esta misión de rescate». «Ya estás a salvo, chica. ¿Me oyes? Ya no tienes que luchar más», murmuró Silas, con la voz espesa de compasión. Cogió al cachorro de su bota y se lo metió con cuidado dentro de su camisa de franela. Luego, moviéndose con una velocidad alimentada por la adrenalina, salió a la lluvia para coger la cesta. Los cachorros estaban empapados, sus llantos eran débiles y se apagaban. Agarró la cesta con una mano y guió a Grace con la otra, metiendo a la familia congelada en el escaso calor de su hogar. Cerró la puerta de un golpe contra el viento aullador, dejando al monstruo fuera. Pero al mirarlos bajo la luz tenue, el terror volvió. La situación dentro era crítica. La cabaña no estaba mucho más caliente que el exterior. Silas no podía permitirse suficiente leña para tener la casa caldeada, y las corrientes eran brutales. Grace se desplomó en el suelo de madera desnuda, con el pecho agitándose violentamente y los ojos en blanco. Estaba en estado crítico. Estaba demasiado débil para secar a sus cachorros y los cachorros estaban demasiado fríos para moverse. Silas se quedó allí, chorreando agua, sosteniendo una cesta de vidas que se apagaban, dándose cuenta de la aterradora verdad. El amor podría no ser suficiente. Necesitaba recursos que no tenía. Esa era la cruel ironía de la noche. El villano abstracto de la pobreza ya estaba en la habitación con ellos. Silas miró sus alacenas vacías y su fuego moribundo. Los había sacado de la tormenta, pero no tenía leche, ni mantas de sobra, ni teléfono para llamar a un veterinario. Grace soltó un gemido suave y agónico, clavando sus ojos en Silas de nuevo. Era una mirada de confianza absoluta, poniendo el peso de 5 vidas directamente sobre los hombros cansados del viejo. La tormenta fuera rugía, pero la batalla por la vida dentro acababa de empezar, y las probabilidades estaban imposiblemente en su contra. Silas se paró bajo la luz parpadeante de su única lámpara de aceite, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. La cabaña parecía una nevera. El viento silbaba por las grietas de la vieja madera con un lamento fantasmal. Grace yacía allí, un montón de pelo mojado y tembloroso, protegiendo a sus cachorros con una intensidad desesperada y temerosa. Cada vez que Silas se movía, ella aplastaba las orejas contra el cráneo y una vibración baja y trémula
empezaba en su garganta. No era una amenaza. Era el sonido de un corazón roto intentando proteger lo único que le quedaba en este mundo. Él sabía que tenía que actuar rápido, o el frío terminaría lo que los humanos habían empezado. Tranquila, bonita. Solo soy un viejo con el corazón blando, susurró Silas con la voz temblando tanto como el perro. Buscó una toalla hecha jirones, pero al dar un paso más cerca, Grace soltó un ladrido seco y agudo que rebotó en las paredes desnudas. No lo quería cerca de sus bebés. Para ella, cada mano humana era una mano que golpeaba, una mano que tiraba piedras o una mano que la empujaba fuera de un coche. El trauma estaba grabado en sus propios huesos, haciéndola ver a un depredador en lugar de un salvador. Tenía que demostrar que él era diferente, y tenía que hacerlo antes de que el cuerpo de ella se rindiera. El anciano se dio cuenta de que necesitaba cruzar el abismo del miedo con un puente de calor. Fue a su pequeño camastro y arrancó su única manta de lana, una cosa fina y descolorida que le había dado calor durante una década. Con movimientos lentos y deliberados, se arrodilló a unos metros de ella. No intentó coger a los cachorros. En su lugar, lanzó suavemente la esquina de la manta hacia ella. Grace se estremeció, con los ojos abiertos de terror, esperando un golpe. Pero cuando la lana suave tocó su piel temblorosa, no sintió dolor. Sintió un recuerdo fantasma de confort, un calor que no había conocido en años. Justo cuando una pizca de confianza empezaba a formarse, llegó el desastre. Uno de los cachorros, el más pequeño de la camada, dejó de gemir. Su cuerpo diminuto se quedó inerte en la cesta de mimbre. Su pecho ya no se levantaba con el esfuerzo de respirar. Silas lo vio de inmediato. «No, no, no, ni hablar», gritó. Olvidando su propia seguridad, se lanzó hacia adelante, metiendo la mano en la cesta. Grace reaccionó con un gruñido primitivo, enseñando los dientes en la penumbra. Estaba lista para morder al único hombre que podía salvar a su hijo, con la mente nublada por la agonía de las traiciones pasadas. Silas no retrocedió. Miró a Grace directamente a sus ojos llorosos, con la mirada firme y llena de un amor antiguo y paternal. «Intento ayudarle, Grace. Déjame ayudarle», suplicó, usando su nombre por primera vez como si la conociera de siempre. Algo en su tono, una frecuencia de pura bondad, atravesó sus muros defensivos. El gruñido de Grace se apagó en un sollozo lastimero. Bajó la cabeza, cerrando los ojos como diciendo que se lo entregaba todo a él. Dejó que tomara el cuerpo diminuto y frío de su bebé en sus manos callosas. El viejo empezó a frotar al cachorro con vigor, con un trapo caliente, con los dedos temblando de urgencia. Sopló su propio aliento cálido en el pequeño hocico, rezando una oración silenciosa y frenética. «Vamos, pequeñajo, no te rindas. Tu mamá ha trabajado demasiado duro para traerte hasta aquí». Durante un minuto que pareció una eternidad, la habitación quedó en silencio excepto por el viento aullando fuera. Entonces ocurrió un milagro. El cachorro soltó un estornudo débil y ahogado y empezó a retorcerse. Grace soltó un gemido suave y su cola dio un único y débil golpe contra el suelo. La crisis no había terminado, pero se había recuperado una vida. Silas sabía que Grace también se estaba apagando. Estaba gravemente deshidratada y su leche se había secado por el hambre. Miró su propia cena, el tazón de sopa de verduras, y se dio cuenta de que era todo lo que tenía. Se arrodilló junto a ella, sosteniendo el tazón. «No es mucho, chica, pero es tuyo». Mojó un trozo de su último pedazo de pan en el caldo caliente y se lo ofreció en la palma de la mano. Grace dudó, con la nariz moviéndose. Miró la comida, luego al hombre. Con una ternura capaz de romper un corazón de piedra, cogió el pan de su mano, lamiendo su piel con la lengua. Mientras ella comía, Silas comenzó el trabajo agotador de secar su pelaje apelmazado. Pasó horas de rodillas, con sus viejas articulaciones, gritando de protesta, frotando la mugre y el barro del camino de su abrigo dorado. Cada pasada de la toalla era un mensaje de amor. Le habló de su vida, de la mujer que echaba de menos y de cómo iban a superar esa tormenta juntos. Grace no entendía las palabras, pero entendía el alma detrás de ellas. Por primera vez en mucho tiempo, la tensión en sus músculos empezó a derretirse.
¿Estáis apoyando a este ángel? Vuestro me gusta ayuda a salvar más vidas. Suscribíos para apoyar nuestra misión. Ahora, veamos si sobrevive. Hacia la mitad de la noche, la cabaña era una guardería improvisada. Silas había gastado su última reserva de leña para mantener el fuego lo justo para ahuyentar la escarcha. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, mientras Grace descansaba la cabeza sobre su muslo. Los cachorros estaban arropados con la manta de lana, por fin calientes y seguros. Pero al mirar a Grace, Silas notó que su respiración se volvía irregular. Una mancha oscura empezó a extenderse por la manta debajo de ella. Estaba sangrando y no paraba. El trauma del parto y el agotador viaje le estaban pasando factura. «Señor, dame fuerzas», susurró Silas con la cara pálida. Se dio cuenta de que Grace sufría una complicación interna grave. No tenía coche y el veterinario más cercano estaba a 8 kilómetros por un camino de tierra inundado. No era más que un viejo sin blanca y con el corazón cansado. El momento del desastre había vuelto, y esta vez era la vida de la madre la que colgaba de un hilo. Miró a los perritos, que por fin dormían en paz, y luego a Grace, cuyos ojos empezaban a nublarse otra vez. Lo había dado todo para salvarlos, y ahora se le escapaba la vida. ¡Qué injusticia más grande! Silas se puso de pie, con las piernas temblando. Sabía que no podía esperar al amanecer. Envolvió a Grace en una segunda manta, formando un fardo pesado, y miró la cesta de mimbre. No podía cargarlos a todos a la vez, y no podía dejar a los cachorros allí, para que se congelaran. La imposibilidad de la situación era como un peso físico que lo aplastaba. Se sintió un fracasado, pero entonces vio que la cola de Grace se movía de nuevo. Ella lo miraba, no con miedo, sino con una esperanza tranquila. Confiaba en él. Le había elegido a él porque sabía que no se rendiría. Empezó a recoger sus cosas a toda prisa. Encontró una carretilla vieja en el cobertizo, oxidada, pero robusta. La forró con cada trozo de tela que poseía, creando un nido seco para la cesta. Luego, con mucho cuidado, levantó el cuerpo pesado e inerte de Grace y lo puso en el centro. Ella estaba demasiado débil para protestar. La cubrió con un plástico para protegerla de la lluvia y agarró los mangos de la carretilla. Tenía las manos resbaladizas por el agua y el sudor, la vista nublada por el aguacero, pero empezó a empujar. Iba a llegar al pueblo caminando, costara lo que costara. El barro era espeso, atrapaba sus botas como si fueran arenas movedizas. Cada paso era una batalla contra la arcilla de los montes gallegos. El viento intentaba derribarlo y la lluvia lo cegaba, pero Silas mantuvo la cabeza baja y el corazón arriba. Le habló a Grace durante todo el camino, con una voz ronca que desafiaba a la tormenta. «No te me mueras ahora, chica. Ya casi estamos. Solo un poquito más, cielo». Estaba empujando el peso de 6 vidas a través de un huracán literal. Un hombre de 72 años realizando una proeza de fuerza que desafiaba a su edad. «Venga, Silas, tú puedes». En un momento dado, la carretilla se quedó atascada en un bache profundo. Silas tiró y empujó hasta que cayó de rodillas en el barro. Se quedó allí un momento, sollozando de puro agotamiento, con el frío calándole hasta los huesos. Sentía que no podía dar ni un centímetro más. Pero entonces, un hociquito húmedo empujó su mano desde debajo del plástico. Grace había sacado la cabeza para ver cómo estaba. Sus ojos eran una súplica desesperada para que se levantara. No pedía por ella, pedía por sus bebés. Silas se limpió la cara, se puso en pie y sacó la carretilla del barro con un grito de rabia y victoria. Las luces del pequeño pueblo aparecieron por fin entre los árboles como un espejismo de esperanza. Silas iba tropezando, con la respiración entrecortada y un dolor punzante en el pecho. Llegó a la puerta de la clínica veterinaria, que estaba a oscuras y cerrada por la noche. No le importó. Empezó a golpear la puerta con los puños, luego con los codos, gritando por ayuda. «Por favor, traigo a un ángel aquí. No dejen que se muera». Se desplomó contra la puerta justo cuando se encendió una luz dentro. Su misión lo había llevado por fin al umbral de un milagro.
El doctor Miller, el veterinario con más experiencia de la zona, abrió la puerta para encontrarse con una imagen que jamás olvidaría. Allí estaba Silas, hecho un espectro, empapado hasta los huesos y temblando, señalando con un dedo trémulo una carretilla llena de barro. «Por favor, doctor, ayúdeles. Son todo lo que tengo», susurró Silas antes de que las piernas le fallaran y cayera en una silla de la sala de espera. El veterinario no perdió ni un segundo. Él y su ayudante subieron el cuerpo de Grace a la mesa de operaciones. Bajo las luces blancas, la verdad era atroz. Su pelo dorado estaba teñido de rosa por la sangre y su mirada estaba perdida. Grace no solo sufría hambre e hipotermia, era víctima de un atropello con fuga que le había destrozado la pelvis hacía semanas. ¡Qué sinvergüenzas! Había estado arrastrando a sus 5 cachorros por el barro con un cuerpo roto. Algo biológicamente imposible. El veterinario estaba asombrado. «Ha sobrevivido solo por pura fuerza de voluntad materna», susurró. Los monstruos que la tiraron no solo la abandonaron, la dejaron para que muriera sufriendo. Silas miraba a través del cristal, con las manos nudosas apretadas en una oración silenciosa. Ya lo había dado todo, incluso su última manta, y ahora solo podía esperar. «Silas, tenemos que operarla de urgencia, pero su corazón está tan débil que podría no aguantar la anestesia», advirtió el doctor. Sabía que Silas no tenía ni un céntimo, pero antes de que el viejo pudiera pedir perdón por su pobreza, el médico le puso la mano en el hombro. «Olvídate del dinero ahora, Silas. Un perro que lucha así contra el mismísimo diablo se merece un milagro, y no voy a dejar que se me vaya esta noche». La clínica se convirtió en un campo de batalla lleno de pitidos de monitores y olor a antiséptico. De repente, el pitido rítmico del monitor cambió a un tono agudo y aterrador. «La perdemos. Trae el carro de paros. Está en línea plana», gritó la ayudante. Silas se pegó al cristal. El corazón de Grace, cansado por el peso de su viaje, se había detenido. Parecía que la crueldad del mundo le había ganado la partida a su espíritu. El doctor Miller empezó las compresiones torácicas con desesperación. «Vamos, Grace, no te rindas. Tus bebés te esperan», gritaba. Silas golpeaba el cristal suavemente con el puño, con lágrimas corriendo por su barba gris. «Lucha, Grace, lucha por Silas». Durante 3 largos y agónicos minutos, Grace estuvo técnicamente muerta. Pero entonces apareció un pequeño destello en la pantalla verde. Luego otro. La línea plana se convirtió en una hermosa cordillera de actividad eléctrica. El pecho de Grace dio un vuelco violento y su corazón volvió a latir con fuerza. El doctor Miller se dejó caer contra la pared, secándose el sudor con el guante. «Ensangrentado. ¡Ha vuelto!», respiró con una sonrisa de puro asombro. «Angelito de Dios, se había salvado». A las 6 semanas, la humilde cabaña ya no parecía un lugar olvidado. Gracias a la ola de solidaridad del pueblo, Silas tenía el tejado arreglado y la despensa llena. Pero lo más hermoso era Grace, que descansaba en una cama ortopédica en el centro del salón. Ya no era un esqueleto, era una reina radiante con el pelo brillando como el sol de la tarde. Caminaba con un poco de cojera, un recuerdo de su valentía, pero su cola no dejaba de golpear el suelo con ritmo de felicidad. Había aprendido que en esta casa las manos humanas solo sirven para dar caricias y comida rica. Silas, el hombre que no tenía nada, era ahora el alma más rica de la comarca. La soledad se había ido, reemplazada por la ruidosa y hermosa familia que Dios le había enviado. Se quedó con Grace y con el cachorro más valiente, mientras que los otros 4 fueron adoptados por vecinos del pueblo que prometieron cuidarlos como tesoros. Silas ya no era un viudo olvidado, era un héroe local. Había dado su último trozo de pan cuando no tenía nada, y el universo le había devuelto una razón para despertar con una sonrisa cada mañana. La última escena de este viaje ocurrió en un atardecer cálido en el porche. Silas se mecía en su silla con la Biblia abierta, mientras Grace apoyaba la cabeza en su rodilla y el cachorro perseguía luciérnagas. La tormenta había quedado muy atrás. Silas acarició las orejas de Grace y susurró con paz. «Lo logramos, chica. Estamos en casa. Por fin estamos todos en casa. Quien abandonó a este ángel merece perdón o castigo».
Cuéntanos en los comentarios. Deja un me gusta si crees que todo animal merece un hogar. Comenta amén para bendecir su nueva vida.